Buenas noches. A nombre del Consejo Departamental del Campus Virtual Colegiado, le damos la bienvenida el día de hoy al webinar Estimación de Costos y Beneficios. En esta ocasión nos está acompañando el doctor José Mauricio Jiménez. Él es director regional de ASEM, región sureste, profesor del programa Youth Army, Baylor University. Cuenta con una maestría en Administración de Salud. Asimismo, también 20 años de experiencia en compañías del sector educativo, consultoría y sector de defensa. Bienvenido, doctor José Mauricio. Le damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchas gracias también al Colegio de Ingenieros del Perú y también a ASEM Perú, que sin su ayuda no podríamos estar haciendo este tipo de webinars, especialmente en este momento que tenemos obviamente la pandemia. Entonces estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Esta diapositiva es nada más un poco de la información que tengo, pero si en algún momento alguien quiere comunicarse conmigo, ahí está mi link de LinkedIn. Y he utilizado eso bastante para poder hablar con diferentes personas en todo el mundo, especialmente Latinoamérica, que es de donde también vengo. Originalmente soy de Costa Rica, nací en Costa Rica, pero tengo ya varios años de estar viviendo en Estados Unidos y también de estar enseñando en varias universidades en Estados Unidos. Parte de mi formación fue hecha en la Academia Militar de Estados Unidos. Tengo un poco de experiencia en esa área debido a mi educación. Y también en Virginia Tech, que es con mi alma mater principal. Y como está diciendo Gabriela, la, eh, mi, eh, mi formación ha sido en el área de ingeniería, pero también en salud pública. Entonces he combinado esas dos áreas. También siguiendo el ciclo de conferencias entre ASEM Perú y el Colegio de Ingenieros del Perú, correspondientes al dominio número 3 del MBOC, que es el cuerpo de conocimiento de Administración de Ingeniería. Hoy vamos a hablar acerca de estimación de costos y beneficios. Y esta es la agenda que les voy a presentar hoy. Vamos a hacer un poco de introducción acerca de qué es costos y beneficios, el tipo de costos y beneficios que hay, y después vamos a entrarnos un poco a la parte de estimación. Pero quiero decirles desde el principio que por supuesto, es un webinar, es una introducción, y para poder entrar realmente en detalle en cada uno de estos temas, tendríamos que tener un poquito más de tiempo. Pero vamos a tratar de hablar de diferentes cosas, incluyendo un par de ejemplos que tengo también, porque es importante tener la teoría, pero más importante yo creo es tener la práctica de cómo se utilizan ese tipo de herramientas. Entonces empezamos con análisis de costos y beneficios. Información general, y ten en cuenta que tengo dos pantallas, entonces si estoy viendo hacia este lado es porque tengo mi segunda pantalla por acá. Es importante comparar, obviamente para nosotros, que los beneficios sean más grandes que los costos, y esto puede ser para un proyecto, puede ser para operaciones que son rutinarias, puede ser para algún tipo de proyecto, como estaba mencionando, que puede ser largo, puede ser a corto plazo. Pero no solo se enfoca en los ingresos. Es importante que entendamos eso, que beneficios son bastante diferentes dependiendo del campo en que estemos. Por ejemplo, mi familia que trabaja en Costa Rica trabaja en programas de interés social, trabajan en organizaciones no gubernamentales. Para ellos, no están esperando incrementar o maximizar los ingresos, pero poder llegar a la población para poder hacer capacitación de las personas y también poder ofrecer
la habilidad de hacer microfinanzas. Entonces, como ellos hacen microfinanzas, para ellos es más importante colocar y poder llegar a cada persona. Eso es un beneficio para ellos. Entonces, es muy importante que cuando estamos hablando de beneficios, que los liguemos básicamente hasta el punto de la visión, la misión de la organización. Si estamos en una organización que es otra vez de interés social, va a ser diferente a lo que está viendo un banco o lo que está viendo un hospital o lo que está viendo, en mi caso, lo que he visto a veces con Fuerzas Armadas, que es diferente porque tenemos otro tipo de forma de revisar esos beneficios. Entonces creo que es importante que revisemos eso, que los beneficios no son solo monetarios, pero tratamos de medirlos de una forma en que se puedan convertir en monetarios para que los podamos medir de la misma forma que medimos los costos. La relación de estas dos variables se puede dar como una resta, beneficios menos costos, o se puede dar también como beneficios sobre costos. Y los dos se usan, dependen también del tipo de organización que estamos viendo. Tipos de costos y beneficios, como estaba hablando antes, los beneficios pueden ser mucho más difíciles de calcular que los costos. Los costos normalmente sabemos que son porque los sentimos, nos duelen, ¿verdad? Los costos. Pero los beneficios pueden ser más difíciles. También los beneficios pueden ocurrir en el futuro. La mayoría del tiempo ocurren en el futuro. Entonces es un poco difícil de, como estaba diciendo antes, monetizarlos o calcularlos al momento en que estamos haciendo un tipo de costo inicial para un proyecto o para cualquier tipo de trabajo. Si estamos hablando de un proyecto como un puente, esto va a durar años, ¿verdad? Que veamos el beneficio total. Y el beneficio total no solamente tener el puente hecho, hay muchas cosas que se pueden calcular dentro de eso. Se puede calcular logística, se puede calcular la habilidad de personas de llegar de un punto a otro, se puede calcular la habilidad de personas de llegar a hospitales, a escuelas, a lugares de trabajo. Entonces hay muchas cosas que van en lo que contamos como el valor total de un beneficio. No se puede decir nada más que es la parte monetaria, pero tenemos que medirlo de alguna forma. Por eso es que lo tratamos de poner de una forma monetaria para poder compararlo otra vez con los costos. Para los costos, el tipo de costos obviamente varía. Hay diferentes tipos de costo y la forma en que los medimos también son diferentes para cualquier tipo de organización. Los costos ocurren en diferentes momentos, no es nada más al inicio, obviamente eso lo sabemos. Tenemos costos que si estamos viendo la vida de un proyecto, los costos de manutención son bastante altos y son los que más nos van a afectar. Pero la ventaja de los costos que tenemos es que son más fácilmente monetizados. Si estamos hablando de costos, es cuánto va a ser que estoy pagando para poder ver un beneficio en el futuro. Entonces es un poco más fácil de ver. Ahora, también hay otras cosas que tal vez no sean tan sólidas como ver el costo directamente monetizado. Entonces tenemos que revisar también lo que es el costo total de un proyecto, de una obra. Lo que estaba hablando otra vez, que para poder ver los beneficios tenemos que estar de acuerdo en cuáles son los beneficios que estamos tratando de hacer para un proyecto en específico. Hace unas semanas estaba dando un curso en el que veíamos la parte de planeación estratégica. Y en planeación estratégica revisamos, como estaba diciendo al inicio de esta charla, la parte de la visión, la misión, los objetivos estratégicos y cómo los vamos a medir. Si vemos la parte de finanzas en los objetivos estratégicos, obviamente estamos viendo la parte de dólares, de directamente cuánto nos están costando las cosas.
Entonces, para verlo, para poder compararlo, es un poco más fácil. Pero también estamos viendo otro tipo de beneficios. Estamos viendo la parte de crecimiento o de educación, capacitación. Estamos viendo la parte de crecimiento interno de una organización. Entonces, hay muchas cosas que se pueden incluir. Lo importante es que la organización esté de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Porque, como le digo a mis alumnos normalmente, cualquier proyecto que no está de acuerdo con la visión o la misión de la organización no tiene valor. Por dos cosas. Uno, porque no va a tener apoyo de la parte de administración para poder ser llevado a cabo, porque no nos está ayudando a obtener nuestra visión. Y segundo, porque si una persona está empujando un proyecto que no tiene relación a lo que estamos haciendo, básicamente están haciendo cosas que no van a ayudar a otras personas y nos van a quitar recursos que son bastante preciosos para poder estar utilizando en diferentes proyectos. Entonces es importante que estemos de acuerdo en cuáles son los beneficios que estamos tratando de obtener para poder medirlos, para poder compararlos. Y vamos a hablar un poco acerca de cómo compararlos a la parte final de esta plática. Porque es importante saber cómo utilizarlos y cómo compararlos. Beneficios es un área que podríamos hablar de diferentes sesiones porque es bastante interesante. No es solo la parte de cómo monetizarlo. Tipos de beneficios. Como hemos estado hablando, financieros, la parte de salud para nosotros es muy importante saber que vamos a tener no solo el dinero para poder hacer cosas en la parte de administración de salud, pero también si vamos a tener el equipo, si vamos a tener los recursos. Entonces es muy importante que eso entre ahí. La parte de calidad, por ejemplo, muy importante. Una de las cursos que enseño se llama calidad, pero realmente entramos mucho en lo que es Lean y Six Sigma, porque van de la mano los tres. La idea de calidad, la definición que siempre le doy a mis alumnos es hacer lo que el cliente está esperando que uno haga. Porque si no lo hacemos, realmente no estamos aportando la calidad que ellos, o no estamos aportando el beneficio que ellos esperan. Entonces, en la parte de calidad es muy importante poder utilizarlo para saber qué es ese beneficio que el cliente espera. Ergonomía, esta parte siempre la incluyo en cualquier cosa en ergonomía y seguridad, porque es también bastante importante en la parte de ingeniería, cuando estamos viendo cómo una persona interactúa con su ambiente. Bienestar social, como hablé, infraestructura, cuando estamos hablando de edificios, de hospitales, de puentes, todas esas cosas son importantes. Y después, por supuesto, el crecimiento y la capacitación, que es la razón por la que estamos aquí, para aprender más. Entonces, todos esos los podemos ver como tipos de beneficio. Tipos de costos son un poco más, menos nebulosos, si me perdonan utilizar esa expresión. Costos, como dije antes, es más fácil de monetizar. Sabemos cuánto vamos a estar pagando inicialmente. Sabemos cuánto vamos a estar pagando, por lo menos podemos estimar cuánto vamos a estar pagando de una forma periódica para un tipo de proyecto o para rutina de algún tipo de actividad que hacemos normalmente. En estos dos gráficos que tengo el flujo de efectivo, o creo que también decimos flujo de caja a veces, en donde vemos el costo inicial que se hace. En estos dos ejemplos tengo un costo inicial de $100,000 y después los diferentes beneficios que podemos obtener cuando estamos haciendo el proyecto. Entonces los beneficios siempre van a estar en el lado positivo y los costos van a estar en el lado negativo en este tipo de gráfico. En la mayoría de los análisis que he visto, la mayoría de los análisis que les enseñamos a hacer a nuestros alumnos, siempre utilizamos
el sistema del valor neto presente para poder entender el valor del dinero a través del tiempo. Es muy importante saber eso, porque utilizar esto, nada más asumiendo que vamos a tener un costo inicial y un montón de beneficios a través de los años, no es suficiente. Tenemos que utilizar otras herramientas para poder verlo. Y la idea es poder compararlo con otros proyectos que pueden ser muy similares, pero tenemos que determinar cuáles van a ser los que nos dan el mayor beneficio. Oh. Ok, yo estoy viendo que hay algunas preguntas, entonces creo que vamos a dejar las preguntas al final, pero sin duda vamos a atenderlas, así que no se preocupen. El costo, tenemos tres diferentes de costos que he puesto y obviamente podemos clasificar costos entre muchas cosas diferentes, pero el costo de oportunidad es cuando escogemos a un proyecto y dejamos de hacer algún otro tipo de actividad que tal vez nos pueda dar un beneficio. Entonces es el costo de obtener otra oportunidad que tal vez pueda ser mejor, o a lo mejor no, pero no lo estamos escogiendo. Al mismo tiempo, tenemos el costo hundido, que es cuando ya pagamos por algún proyecto, por alguna actividad, está hundido, ya se utilizó, no lo vamos a recuperar. Entonces, tenemos que determinar que eso ya está, eso ya pasó, no se puede recuperar, es un costo pasado. Después tenemos los costos fijos y los costos variables. Y obviamente en esto nos podríamos entrar en mucho detalle para ver cuál es la diferencia de costos fijos y costos variables que dependen de la actividad también que tenemos. Pero normalmente esos costos variables van a ser costos que cada vez que hacemos una unidad más de cualquier cosa, digamos, de llantas, o cada vez que tenemos a un paciente más, o cada vez que hacemos una caja de cualquier producto que ustedes quieran, el costo cambia, el costo varía y incrementa. A cambio, en lugar del costo fijo, que realmente no importa el tipo de unidades que tengamos, siempre va a estar igual. Entonces, eso es importante saberlos, porque cuando vamos a estar haciendo el análisis de los costos, es importante saber cómo van a cambiar y si hay un cambio a través del tipo de unidades que estamos produciendo. Entonces, creo que es muy, muy importante verlos de esa forma. En este ejemplo no tengo, solo tengo ejemplos que son fijos de costos, entonces no estoy utilizando una fórmula geométrica o un gradiente para acumular costos, pero si estamos haciendo un análisis de ingeniería económica, estaríamos viendo diferentes tipos de fórmulas aquí. Este es yo creo que el tipo más simple de análisis de flujo de efectivo. Pero hay diferentes fórmulas que podemos hacer. Obviamente no estamos dando un curso de esto, pero sí puede variar. Y también voy a hablar de la parte de valor presente neto. Hay diferentes formas de medir esto y hay diferentes formas de medir los costos, pero una forma que utilizamos y la forma que yo especialmente le explico a mis alumnos es utilizar el valor presente neto, que es esencialmente tomar todos los flujos que tenemos, positivos y negativos, y traducirlos al estado actual el día de hoy, cuáles van a ser esos costos. Y para hacer eso tenemos una fórmula y creo que va a haber una sesión en la que hablan de análisis económico, ingeniería económica, entonces no voy a quitarles mucho de su tiempo en eso porque sé que lo van a explicar, pero este es el tipo de análisis que veríamos. Esencialmente, ¿cuáles son los flujos futuros de costos y beneficios? ¿Cuál es el costo inicial de un proyecto o de una actividad? Y después tenemos que descontar todo eso a través del tiempo. Entonces, la forma en que lo descontamos es usando una tasa que se llama la tasa de descuento, que es una combinación de la inflación, la tasa de inflación, con una tasa de retorno que las diferentes organizaciones pueden escoger.
Efectivamente, es una tasa que nos dice si podemos o cuál es el punto en que escogemos un proyecto o no escogemos un proyecto. Entonces, es una tasa que se fija internamente dentro de las organizaciones. Eso varía dependiendo de la organización, obviamente. Un VPN más alto es mejor. Entonces, si tenemos dos proyectos que tienen dos VPN, el VPN más alto es mayor y los dos pueden tener VPN negativos. Escogeríamos el que sea menos negativo, por supuesto. Otra cosa que es importante en esto es que una tasa de descuento más alta efectivamente va a reducir el VPN que tenemos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Pero el valor presente neto es uno de los primeros pasos que hacemos cuando estamos viendo los costos, porque necesitamos definir cuáles van a ser esos costos ahora, en este momento, para poder combinarlos con los beneficios que tenemos. Entonces, es una parte muy, muy importante. Yo creo que un webinar que no incluya la estimación de costos, que no incluya VPN dentro de estimación de costos y beneficios no sería completo. Pero es importante saber que eso es uno de los primeros pasos. Adicionalmente, hay una cosa que es importante nombrar, y es que no somos clarividentes. Ninguno de nosotros podremos ser muy buenos ingenieros, podremos saber muchas cosas, podemos ser los mejores en estadística y probabilidad, pero es muy difícil poder saber lo que va a pasar en el futuro. Obviamente, una cosa como lo que pasó con COVID fue muy difícil de poder predecir. Y al mismo tiempo, poder predecir la forma en que un proyecto se va a desarrollar es difícil. Veamos ahora, por ejemplo, los costos, cómo están subiendo en la parte de cadena de valor, que han estado subiendo bastante durante esta pandemia, al punto que madera, productos como PVC, han subido bastantes. Y eso afecta directamente cómo tenemos diferentes costos. He visto varios amigos que inclusive están haciendo sus casas propias, que están construyendo sus casas propias, y el valor del proyecto ha incrementado significativamente porque han cambiado esos costos de esos productos. Entonces es importante saber que esos costos van a cambiar. Entonces lo que tenemos es una parte que tiene que ver con probabilidad estocástica. Los costos de un proyecto van a variar. Y van a variar, puede ser que varíen para reducirlos, eso es lo que esperamos, pero la mayoría del tiempo eso no es lo que pasa. Entonces tenemos dos gráficas aquí en donde nos enseñan cuáles eran los costos que estábamos esperando hacer o que habíamos esencialmente prometido y que íbamos a utilizar. Y cuánto es lo que vamos a efectivamente gastar, porque todos estos costos bajan. Adicionalmente, tengo aquí también una gráfica donde enseña el costo del proyecto y después cómo cambia a través del tiempo. Tenemos una sección del MBOK que se llama Análisis del Valor Adquirido. Y creo que esa sería una buena charla también para revisarlo, porque esencialmente esta gráfica eso es lo que está representando. Es la diferencia del costo esperado al costo que realmente ocurrió. Entonces, el costo del ciclo de vida va desde la primera idea de lo que íbamos a hacer, del proyecto o la actividad, a través de los costos de manutención y los costos regulares, rutinarios, hasta que terminamos con el proyecto y lo dejamos descansar en paz. Por cierto, esta es una foto de el cementerio de aviones que hay aquí creo que es en el estado de Arizona, donde tienen un montón de aviones que nada más ya no se usan más, entonces están ahí nada más sentados sin hacer nada. Ok. Entonces, quería darles un ejemplo acerca de estimación de costos. Este es un menú de uno de mis restaurantes favoritos aquí en Estados Unidos. Y a mi esposa le gusta mucho, es un restaurante italiano.
Cuando queremos ver qué vamos a comer, entonces podemos utilizar el menú. O si no conociéramos el restaurante, podríamos ir a alguno de estos servicios que tenemos en línea como TripAdvisor o como Yelp o diferentes sistemas que tienen, donde nos pueden decir cuánto va a costar, ¿verdad? Entonces, si veo esto, parece que es un poco caro, por eso es que no vamos mucho. Entonces puedo hacer dos tipos de estimación. Puedo hacer una estimación que es básicamente una estimación general de ese costo, básicamente con la información que tengo que ha sido resumida a estos puntos que están aquí. O puedo utilizar el menú del restaurante específicamente y hacer una planificación de los costos basado en lo que vamos a comer y cuánto nos va a costar, ¿verdad? Si, eso obviamente, si uno está tratando de hacer eso durante una cita con su esposa o esposo, tal vez sea un poco aburrido si vas a sacar una calculadora y empezar a calcular cosas de ese tipo. Pero digamos que si estuviera estimando los costos para poder ir ahí, podría hacer eso y me podría dar un poco más de habilidad para tener un mejor estimado. Pero los dos son tipos de estimación y realmente podríamos estar bastante cerca dependiendo de lo que tenemos. Entonces tenemos diferentes métodos de estimación de costos. El paramétrico, en el que vemos diferentes tipos de factores que podemos cambiar, ¿verdad? Entonces podemos cambiar los factores, podemos darle diferentes niveles y puedo utilizar diferentes fórmulas para obtener el valor. Una de esas sería, si utilizo regresión múltiple, podría cambiar los diferentes factores que tengo. Entonces, en lugar de tener beta 1, beta 2, puedo cambiar esos y poner diferentes cosas para el costo. Uno podría ser el aperitivo, otro podría ser la ensalada, otro podría ser el plato fuerte. Y después utilizo eso para definir cuál va a ser mi costo, ¿verdad? Si estamos hablando de un proyecto, entonces estamos hablando de diferentes cosas, diferentes factores en los que puedo darle diferentes niveles y podemos hacer diferentes cosas. La ventaja de usar regresión múltiple es que podemos utilizar otros sistemas como un diseño de experimentos para definir cuál va a ser el valor y puedo hacer un poco de predicción. Inclusive la regresión múltiple es bastante buena en hacer predicción, dependiendo del nivel de confidencia que queremos darle. Pero la regresión múltiple es un método bastante bueno. También podemos usar la función de poder. O podemos utilizar la opinión experta, que básicamente es la que vamos a utilizar muchas veces porque confiamos en esas personas que nos están dando los ejemplos. Entonces, opinión experta es un método que tal vez no sea el más científico, pero es uno de los que le damos más valor porque realmente reconocemos el valor de la opinión de otras personas. Y como expliqué antes, regresión. Los dos ejemplos que tengo aquí son un ejemplo en donde los costos están estimados por actividad. Entonces, si estamos hablando de proyectos, si estoy haciendo como administrador de proyectos, si estoy viendo un proyecto, voy a revisar cada actividad, voy a revisar mi NPV o lo voy a hacer diferente, de algún tipo diferente de análisis, pero voy a tener diferentes estimados. Y después, durante los diferentes periodos, voy a estar viendo cuánto gastamos de nuestro estimado inicial. Entonces, para esto, este funciona muy bien si estamos hablando de administración de proyectos. El otro ejemplo que tenemos es lo que utilizaríamos para contabilidad, en donde tenemos diferentes códigos y cada código entonces le vamos a asignar un tipo de costo para saber un poquito más de información acerca de ellos. Lo que me gusta a mí de la parte de contabilidad para proyectos es que lo tenemos en paquetes. Entonces, cada paquete ya tenemos su costo, ya tenemos su estimado y podemos manejarlo un poco mejor. Pero si queremos ser un poco más detallados, obviamente usaríamos el otro tipo de contabilidad. Ok, entonces seguimos.
Hay dos formas diferentes que el MBOK utiliza y que también el manual de Administración de Ingeniería utiliza para calcular el índice de costo-beneficio. Esto depende de lo que queremos estar viendo. Por ejemplo, el índice costo-beneficio normalmente toma en cuenta los beneficios y desbeneficios o beneficios negativos, cosas que no esperábamos que fueran a pasar. Entonces, toma eso en cuenta para su numerador y después el costo inicial y después los costos normales de manutención o los costos de actividades menos los recibos que tenemos durante el proyecto. Entonces, eso lo utiliza como su denominador. La modificación que tenemos es poner los costos de manutención arriba, haciéndolos negativos. Entonces, tendríamos los beneficios menos los costos dividido por el costo inicial. Son dos formas diferentes de utilizarlo. Entonces, tenemos que depende del tipo de organización que tenemos, cuál vamos a utilizar. Ahora, una cosa que tengo que decirles a todos es que no soy un contador, soy un ingeniero. Entonces, el tipo de contabilidad que utilizo más es y que he utilizado como ingeniero ha sido siempre de proyectos. Entonces, un poco diferente. Y también estoy más, obviamente porque trabajo en Estados Unidos, la información que tengo acerca de contabilidad es más en línea con lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Que es nada más cómo ha funcionado, cómo han pasado las cosas. Al final, lo que estamos tratando de hacer es definir cuál es la mejor alternativa de lo que tenemos. ¿Cuál es el proyecto que va a ser mejor? ¿Cuál es el camino que debemos de seguir que va a ser mejor para la organización? Entonces, utilizar un análisis de alternativas con una matriz de decisiones es bastante, yo creo que es bastante beneficioso. En este ejemplo que tengo aquí, tengo diferentes tipos de criterios, uso de tecnología, integración con otros sistemas. Eso los estoy viendo como beneficios para un proyecto en el que queremos usar tecnología, queremos integrar, queremos tener sinergia. Y después costos, como costos de mantenimiento, cambios a los procedimientos que se pueden ver como costos al final para una organización. En este ejemplo, tenemos un valor que le damos a cada uno de estos criterios. Y después lo dividimos cada uno de ellos por el valor total para tener un peso relativo. Después un grupo de expertos, sean los ingenieros o sean las personas que están a cargo de finanzas, hacen una decisión de cuál de las dos opciones, digamos que tenemos dos alternativas en este caso, va a ser mejor para cada uno de los criterios. Entonces, en este caso, el uso de tecnología para la opción 1 es bastante alto a 10, comparado con el costo de mantenimiento que está abajo. Entonces, una vez que tenemos esos, los podemos multiplicar por el peso relativo y obtener la suma de la puntuación con pesos para saber cuál va a ser la mejor alternativa para seleccionar. Entonces, esto lo he utilizado bastante, lo he utilizado en diferentes tipos de proyectos y yo creo que funciona bastante bien cuando se trata de ver la relación entre esos costos y esos beneficios. Obviamente no es una división o una resta como teníamos en el caso anterior, pero podemos utilizarlo también para ver cuál es la mejor opción. Por cierto, los valores no tienen que ser lineales, puede tener una escala 1 a 3, no tiene que ser la misma diferencia que 3 a 5. Quería terminar con unos ejemplos que utilizamos aquí también. Y uno de los ejemplos principales que tengo es la parte de análisis de costo-beneficio en el sector salud. Entonces, en el sector salud, como hemos hablado, en diferentes organizaciones se hace diferente. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos diferentes años fiscales. Este es un ejemplo un poco viejito porque ya es del año 16. Pero es un proyecto en el que se está evaluando la posibilidad de telemedicina conductual. Y eso quiere decir cuando hacemos
telemedicina para salud mental, para si una persona ocupa hablar con una persona de apoyo emocional o un psicólogo. Y esto no era muy popular en ese tiempo, se estaba empezando. Ahora es muy popular y obviamente se usa mucho, al punto que estamos haciendo conferencias por Zoom. Pero se estaba viendo cuál era el costo-beneficio de esta hora. En este caso se tomaron los costos operativos, toda esta parte roja son todos los costos operativos, que se tenían que utilizar para costos de activos, para crear activos y para poder tener la tecnología. Entonces se calculó los diferentes costos para los diferentes años y después se calcularon los beneficios basados en cuánto estaban pagando los pacientes para poder utilizar este servicio. Entonces, tiene beneficios que se han monetizado nada más, no se han incluido otras cosas que podrían ser que podrían beneficiar al paciente. Se usó netamente el valor del dólar. Eso fue todo lo que utilizaron. Entonces se calcularon los beneficios totales en dólares y después se hizo un análisis del NPV o del BPN, como estábamos hablando antes, al 2.3%. Esa fue la tasa que se utilizó. Al final, el proyecto salió negativo en 249, creo que estamos hablando aquí de $249,000. Entonces es un proyecto que si lo veríamos así, tal vez es un proyecto que no se seleccionaría. Pero el valor que este tipo de procedimiento tiene ahora o el tipo de método que tenemos para medicina conductual es bastante grande en la parte de beneficios. Entonces es uno de esos ejemplos en el que la parte monetaria no puede ser el único beneficio que se ve. Otro beneficio o otro análisis de costo-beneficio es en la parte de vacunas, que eso ha sido una cosa muy, muy importante últimamente. En este ejemplo las vacunas contra el virus papiloma humano, que ese virus causa básicamente cáncer y es bastante, los costos a la población y el sistema de salud son bastante altos. Entonces, en este estudio se hicieron 8 métodos de comparación. Los investigadores usaron 8 diferentes y en todos salieron con un índice de costo-beneficio mayor al 0, indicando que era en este caso era el índice de costo-beneficio positivo o negativo. Entonces, mayor al 0 o mayor al 1 si se estaba haciendo como una división. Los beneficios se vieron como no solo la parte monetaria, pero también la reducción en cáncer y la reducción en todos los costos que lleva el tratamiento de terapia, de costos en los hospitales para los pacientes que tienen cáncer. Entonces, creo que fue un buen ejemplo de cómo se puede usar el costo-beneficio. Dejé el artículo aquí abajo, si alguien lo quiere ver, para poder referirse a ello, porque usaron 8 métodos diferentes. Entonces, hay diferentes formas de ver cómo hacer este tipo de análisis. El último ejemplo que quería darles es el análisis envolvente de datos. Y el análisis envolvente de datos es una metodología para poder comparar diferentes unidades de toma de decisión, unidades productivas. Imaginémonos que cada una de estas letras que está aquí, A, B, C, D, todos ellos son hospitales o todos ellos son plantas de manufactura y queremos compararlas para ver la eficiencia que tengan o queremos compararlas para ver el índice de costos-beneficios que tienen. Podemos ver los insumos y podemos ver aquí cuál es el beneficio que tienen. Al utilizar el análisis envolvente de datos, lo que hacemos es que generamos una frontera de eficiencia en la que vemos cuáles son las unidades que son más eficientes cuando se trata de productividad parcial o productividad total. Productividad parcial viendo los beneficios que tenemos sobre los insumos. Entonces, se puede hacer un análisis en el que unidades como la B, el hospital B, puede determinar qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a esa eficiencia o a esa frontera. Entonces, el análisis envolvente de datos todo eso puede ser un curso, puede ser una disertación sola en lo que se puede hacer para ver la habilidad de comparar costos-beneficios.
Pero estoy seguro que esta es una manera muy buena de hacerlo cuando se quiere hacer un meta-análisis y no nada más un proyecto, pero cómo está siendo comparado una unidad grande como un hospital o como dije antes, una planta de manufactura comparada con otros. Ok, tengo la bibliografía aquí, diferentes cosas que hemos utilizado. La mayoría de la información que he utilizado está en la guía de la gestión de ingeniería. Y esa es la cuarta edición. Y también en el MBOK, que son dos guías excelentes, son herramientas que, como le digo a mis alumnos, se pueden utilizar inmediatamente, no solamente la parte teórica, pero se pueden utilizar inmediatamente como herramientas. Entonces, con eso concluyo esta introducción o esta pequeña presentación a la estimación de costos y beneficios y creo que iríamos a preguntas ahora, ¿cierto? Así es, correcto. Ya Oh, tenemos preguntas en el sector. A ok, ver, entonces, permítame. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de beneficio considera más importante? ¿La calidad o la ergonomía? ¿O depende del proyecto? eso es una pregunta muy, muy importante. En mi opinión, la forma en que vemos ingeniería a veces excluimos a la persona, al operador de lo que estamos haciendo. Hacemos análisis, hacemos estimación de costos, hacemos ese tipo de cosas, pero excluimos a la persona que realmente está haciendo el trabajo. Entonces, en mi opinión, utilizar beneficios en el que incluimos al operador es muy, muy importante. Eso incluiría la parte de ergonomía, y no estoy hablando nada más de ergonomía física. Hay una parte que se llama macroergonomía, que se dedica a estudiar la parte mental también de las personas que trabajan en una empresa. Y puede ser, digamos, cómo se comporta una enfermera en un hospital, dependiendo del nivel de estrés, dependiendo del tipo de ambiente que tiene. Entonces, creo que es importante que la persona siempre tiene que estar al centro de cualquier tipo de análisis que estamos haciendo. Aún con eso, la parte de calidad yo creo que es totalmente importante. Si al final lo que queremos es vender o proveer un producto a un cliente, si no tomamos en cuenta lo que ellos quieren, que es la definición de calidad, realmente no vamos a estar haciendo mucho. La mejor forma de estimar cuáles son los beneficios es ver cuáles son esos valores, esa misión, esa visión que tiene la organización para empezar. Porque eso es lo que nos va a decir. Si para mí es más importante, como les dije, si estoy trabajando con una ONG de microfinanzas, para mí es más importante la capacitación en microfinanzas para un campesino, comparado con un hospital en el que quiero ver el número de interacciones que tengo con mis pacientes y si un paciente se recupera o no. Son diferentes, pero son cosas que vamos a poner en los valores. Entonces, creo que es importante que cualquier beneficio que estamos haciendo, que lo podamos llevar hasta la parte de valores generales de la organización. Espero que eso haya contestado a tu pregunta, José Ángel. Y estaba viendo la segunda pregunta aquí, que es acerca de los gradientes de costos y beneficios, y totalmente aplican. Totalmente aplican. Obviamente la gráfica que tenía era la forma más simple de ver un análisis de valor presente, que es nada más costos y beneficios uniformes. Pero el gradiente cambia, podemos hacer una gráfica geométrica que son diferentes. Entonces, definitivamente cambian. Y los beneficios también pueden incrementar o reducir dependiendo de eso. Buena pregunta. La tercera pregunta indica, ¿cómo manejo la inversión inicial que en el gráfico se muestra en el año cero? Cuando tengo un proyecto, me ha llevado más de 2 años de inversión y tengo dinero desembolsados en diferentes tiempos.
Entonces, si tienes la información de cuál es la tasa, yo lo vería no como una inversión inicial solamente, sino como una inversión en este momento que va a ser a través del tiempo. Y si tienes la tasa y puedes calcularlo, entonces yo lo traería básicamente a la parte de valor presente para poder estimarlo. Porque en este momento con una inversión que lleva más de 2 años no es un valor presente en el año cero, sino que es un valor que ya ha sido, digamos, estirado a través de 2 años. Entonces lo traería otra vez con el BPN hasta el año cero. Tenemos otra pregunta más, la cual indica, cuando se prepara un flujo neto de fondos al cálculo final, después de impuestos, se debe sumar los valores de la depreciación de la inversión de los activos, con lo cual se mejoran los valores del BAN y el TIR. ¿Qué quieren? No sé qué quiere decir van y TIR. Pero cuando estamos haciendo un análisis total de esto, del flujo neto de fondos, sí utilizamos el cálculo total, ¿verdad? Entonces estamos buscando la parte de depreciación, si tenemos tablas de amortización y no estoy muy familiar de cómo se utiliza en el Perú, pero aquí en Estados Unidos tenemos tablas de depreciación de la inversión y tenemos tasas de amortización. Entonces podemos utilizar esas para tener todo el valor total. Entonces no es nada más, como dije, el ejemplo que tenía era un ejemplo muy simple, pero se necesita utilizar eso porque depreciación es importante. El tipo de inversión que vamos a hacer es muy importante, entonces es importante tener eso. Pero si no sé qué quiere decir esos dos últimos términos, pero... Con eh, respecto al BAN, se refiere al valor actual neto. ok, el VPN, sí. Entonces sí, y el TIR es la tasa de interés, supongo. Sí, tasa de interés de retorno, Y El exacto. retorno. sí, y se van a mejorar. Entonces, si tenemos la información acerca de la depreciación, es algo que lo vemos como un beneficio, ¿verdad? Para si estamos viendo el costo de un edificio, el costo de un activo, si tenemos depreciación, entonces se va a ver algo como algo positivo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Se van a mejorar los valores para eso. La siguiente pregunta sería, Regresión múltiple. ¿en regresión múltiple utilizaría costos o variables lineales y no lineales o solo las lineales? Yo creo que se debe aplicar los necesarios, pero que sean reales. O sea, ¿se aplicarían los no lineales? Y José Ángel, yo creo que eso es un buen punto. Obviamente tenemos que ver el tipo de análisis que estamos haciendo porque también podemos estar viendo algunos beneficios que no son paramétricos y que tal vez el tipo de regresión que estamos viendo no aplica directamente en la parte lineal. Entonces creo que tiene razón. Un análisis más completo se utilizaría con diferentes niveles, no solo lineal. Pero se puede utilizar también. Y la regresión lineal múltiple es algo que se hace simple y se puede utilizar porque es el modelo general lineal, pero utilizar otro tipo de modelos, otro tipo de distribuciones funciona igual también. Entonces son buenas preguntas bastante específicas, me gusta. Aún tenemos más preguntas. Ok. La siguiente sería, ¿aplican siempre el análisis de alternativas o utilizan también la teoría de juegos? Yo creo que en este caso, te voy a decir, José Ángel, yo no soy un experto en la parte de teoría de juegos. Entonces, tal vez tendría que oírte a vos explicándolo, pero yo creo que el análisis de alternativas es bastante importante y también es basado en mi experiencia. El tipo de herramientas que se puede utilizar para medir alternativas, el tipo de herramientas que se pueden utilizar para escoger el tipo de proyectos que vamos a utilizar, normalmente son más simples.
Obviamente podríamos hacer análisis con probabilidad y análisis estocásticos acerca de diferentes cosas que vamos a hacer. Yo soy un experto en simulación, entonces podría hacer simulación estocástica o de agentes para ver diferentes alternativas. Pero uno de los problemas que tenemos es que tenemos clientes que a veces no van a entender el tipo de análisis que tenemos. Y como ingenieros tenemos que traducirlo para que ellos puedan tomar la mejor decisión. Entonces, cuando se trata de mejores decisiones, podríamos hacer un árbol de decisiones, podríamos usar teoría de juegos, podríamos usar simulación, pero al final de cuentas es cómo lo explicamos para que nuestro cliente tenga la mejor forma de tomar una decisión, o nuestro supervisor o la junta directiva, para que ellos sepan cuál es la mejor decisión. Yo creo que esa parte es importante. Obviamente, tenemos diferentes metodologías y hay metodologías que son más detalladas que otras, pero si no podemos traducirlos a español para que ellos entiendan y ellos lo puedan utilizar, entonces también tenemos un problema de credibilidad. Excelente pregunta. Tenemos otra pregunta más, la cual indica, ¿cómo aplico estimación de costos en un proyecto LSRP después de la etapa mejorar? ¿Y qué herramientas, software, son las más óptimas? Entonces, en un proyecto de Lean Six Sigma, en la parte de mejorar, la mayoría de herramientas que vamos a utilizar son herramientas Lean. La etapa de mejorar es la parte más corta que hay en un proyecto de Lean Six Sigma y son herramientas como Pokeyoke, que son herramientas que se utilizan, se detallan dependiendo del tipo de proyecto que vas a tener. Yo creo que utilizar el BAN y el TIR son tal vez las mejores formas de enseñarlos, de poder comparar diferentes alternativas. Yo creo que análisis de alternativas también funciona con una matriz. Y honestamente, hay diferentes cosas que se pueden utilizar, diferentes tipos de software. Como estaba hablando con la pregunta de José Ángel, yo creo que al final vale más la forma en que podemos traducirlos para que una persona entienda. Porque si ya pasaste por la parte de definir y de medir y de análisis y tienes toda la información, ya has utilizado bastante herramientas en ese momento, has utilizado cosas como Excel, has hecho tus análisis estadísticos, tus exámenes de hipótesis, y en este momento nos queda entonces la parte de implementación. Para mí, en la parte de implementación, en la parte de mejorar, los operarios tienen la mayoría de las ideas que van a funcionar. Entonces, en ese momento yo creo que es importante oírlos a ellos, porque muchas veces vamos a utilizar, ellos no saben cómo hacer la parte de estadística, ellos no saben cómo hacer la parte de ingeniería, pero tienen una idea de qué cosas van a funcionar, entonces utilizando lo que ellos saben. Ahora, en la parte de software puedes usar diferentes cosas, puedes usar At-Risk, puedes utilizar Excel, puedes utilizar R, diferentes tipos de software, pero al final creo que es más el método comparado con el software. No quiero decir que hay como le decimos aquí, una bala de plata que nos va a dar la solución óptima con todos. Yo creo que se pueden utilizar diferentes cosas. Excel, mucha gente lo ve como una herramienta no tan buena, pero Excel puede hacerte optimización o programación lineal básica, puede darte algunas cosas analíticas. Mi herramienta favorita, y no es para dar un anuncio para ellos, pero mi herramienta favorita es Minitab, porque puedo utilizar un montón de cosas y es fácil de desplegar gráficos y es fácil de explicar. Herramientas como R, yo creo que son más especializadas y esos necesitan un poco más de programación, pero si eres bueno haciendo programación, entonces R puede darte un montón de gráficos excelente, y también tiene la habilidad de convertirse en R Shiny,
que te puede dar unas visualizaciones de dashboards excelentes. Entonces yo creo que esa sería una buena herramienta. Pero más que nada es cómo traducimos nuestra vocabulario que tenemos en ingeniería para que las personas que toman las decisiones puedan hacer esas decisiones. Antes de proceder con las dos últimas preguntas, invito a todos los participantes a registrar su asistencia en el link que se ha sido publicado a través del chat. Tenemos dos preguntas más. Una de ellas sería, si el costo de oportunidad del capital es menor, ¿el BAN aumenta? Si el costo... Ok, está revisando dónde está la pregunta aquí. Déjalo ahí nomás. Si va a ser más positivo si el costo de oportunidad, pero también tenemos que ver cuáles van a ser los beneficios que tengamos. Y si estamos hablando de aumentar o reducir, estamos comparándolo también con otro proyecto. Entonces, yo diría que la clave no es reducir cuál va a ser el costo, costo de oportunidades, es identificar cuál es el costo de oportunidad, porque no somos, como dije, clarividentes, no sabemos cuál es el costo de no tomar una decisión o no. Podemos tratar de ver qué fue lo que no hicimos, pero tenemos que compararlo de alguna forma. Entonces, necesitamos más información para eso, pero esencialmente en teoría sí, si es menor, entonces el BAN sería más grande. Y la última pregunta sería, ¿ha aplicado programación con lenguaje R, que es estadístico, y dicen que se usará más en el futuro? Yo lo que le digo a todos los ingenieros que tengo, a todos mis alumnos, es que aprender un lenguaje como R, un lenguaje como Python, es importante, es muy importante. Yo cuando estaba en la universidad sacando mi bachillerato no tuve la oportunidad de aprender algo así. Aprendí Minitab, aprendí Excel, que eso es lo que teníamos en ese momento, y aprendí un lenguaje que se llamaba Object Ada, que era un lenguaje ahora arcaico que ya no se utiliza. Pero yo creo que la parte de programación es muy importante. R es un programa que es fácil de usar, está RStudio, que se puede aprender fácilmente, y también los comandos que se utilizan para ese tipo de lenguaje están en todo el lado en internet, entonces se pueden bajar, no es algo que sea secreto del Estado ni mucho menos. Yo creo que R es esencial ahora. Y si no es R, Python, porque los dos son lenguajes muy buenos. Yo aprendí, cuando estaba haciendo mi doctorado, aprendí Python solo y aprendí SQL y tuve que aprenderlo solo. Entonces, si los ingenieros tienen una oportunidad de tomar un curso en eso, yo creo que es importante, o aprender dependiendo del tiempo que tengan. Pero yo creo que R es muy importante. La parte estadística es bastante buena. Para mí, la única cosa es cómo se va a demostrar el producto. Porque nosotros como ingenieros somos muy buenos en hacer metodología y análisis. Pero al final, cuando estamos demostrando el producto, tiene que ser un producto que se pueda entender y que se pueda ver bien. Porque si es para el cliente o si es para alguien que va a tomar decisiones, necesitan entender qué es lo que estamos haciendo. R tiene la desventaja que si estamos haciendo nada más código, es difícil para una persona que no sabe R lo que está pasando. Si una persona empieza a leerlo, se da cuenta, pero si una persona no está actualizada con la parte de lenguajes de computación, es un poco difícil. Pero también se puede utilizar la parte nada más de las gráficas, que yo creo que R tiene una ventaja muy, muy grande porque puede utilizar diferentes bibliotecas de gráficas. Python tiene la misma desventaja, pero hay programas como Pandas que utilizan cosas que dan una visualización más estética. Entonces yo creo que es importante utilizarlos siempre sabiendo que nuestro objetivo es poder traducir eso para que una persona que vaya a tomar una decisión o para una persona que
que está contando nuestro producto, que ellos lo entiendan. Correcto, doctor Jiménez, esa era la última pregunta que teníamos por parte de los participantes. Asimismo, también queremos agradecerle a su persona y a todos los participantes por asistir y acompañarnos el día de hoy en el webinar. Le agradecemos a nombre del Campus Virtual Colegiado, del Colegio de Ingenieros. En esta ocasión estamos dando por culminada ya la sesión del día de hoy. Gabriela, buenas noches. Sí, interrumpirte un ratito. Primero, agradecer a José por toda esa maravillosa entrevista, esa conferencia, el podernos acercar un poquito más en el tema de las características del embuk. Definitivamente, las relaciones que existen de un país a otro, los términos, las referencias, suelen variar en algunos aspectos. Sí, el caso, estuve viendo algunas preguntitas ahí que le hicieron. El caso del BAR, del BAN, del TIR, que son aspectos financieros que se utilizan, sí, a nivel universal, pero de diferentes denominaciones, taxonomías, ¿no? Nada, yo solamente quería agradecerles, de repente compartir de, del lado del lado de ASEC. No sé si me puede, Gabriela, ¿me puedes dar acceso a Hoster, por favor, para poder visualizar? Sí, correcto. Alberto dice, pregunta, ¿cuáles serían los puntos importantes a considerar para estimar costos de servicio? Bueno, si me permites, José, Sí, TV, si nos podría apoyar, por favor, otorgándole al ingeniero. Sí, el ingeniero parece que ha salido de la sala. Esperamos unos minutos mientras se reincorpora nuevamente el ingeniero. Gabriela, de mi parte, yo quería agradecerles bastante por la oportunidad de estar acá. Para mí es importante porque he estado también tratando de poder acercarme un poco más a mis raíces latinoamericanas, que a veces es un poco cuando estamos a tanta distancia. Pero espero que esta sea una oportunidad para que después podamos tener otros temas. Especialmente me gustó mucho que hubieran salido unas preguntas acerca del Lean Six Sigma, que es un área muy importante para mí. Y también en el área de computación, porque la parte de R, la parte de Minitab, de otros tipos de software, yo creo que es importante tenerlos. No sé si el ingeniero Ramiro va a regresar, pero de mi parte yo les agradezco bastante el poder estar acá. De igual manera, por parte del campus virtual también agradecido por toda la ponencia que nos ha acompañado en el día de hoy.
El ingeniero Ramiro se está conectando en unos minutos. Al parecer ha habido un pequeño inconveniente con la conexión. Ya se está reincorporando. Invitar a todos los participantes de igual manera que por favor se registren a través del link que se ha publicado en el chat. Comentarle que también estamos realizando nosotros cursos con la empresa, en la cual nos estaremos poniendo en contacto ya con todos los participantes, indicándoles todos los eventos próximos que estaremos por realizar. Y voy a compartir también, Gabriela, mi email por cualquier pregunta o algún otro tema que alguien quiera compartir. Creo que salieron varios temas que sí me gustaría continuar el diálogo y la discusión. Entonces voy a compartirlo aquí en el chat. Gabriela, Ingeniera Isabel, estamos sí, en espera del ingeniero Marco. sí, lo que pasa es que está justamente ingresando, pero entra el link y le aparece como que está en la sala, pero eh, no puede hablar. Algo así. Correcto. ¿Nos indicaría con qué usuario ingresado, por favor? Está como Ramiro Matos. Si te ve, por favor, ¿nos podría apoyar con ello? Ingeniero Matos, ¿le permite poder activar su audio? ¿Se me escucha? ¿Se me Sí, escucha? correcto. Sí, Sí, correcto. pero no visualizo. ¿Se me visualiza?
No, solamente se le logra escuchar. SIP TV, ¿nos podría apoyar, por favor? Sí, Gabriela, dime. Por favor, si podrías otorgarle la opción para que ingrese como panelista el ingeniero Ramírez, está en estos momentos como espectador. Ah, ok, a ver, dame un segundo. Que lo identifica como una entidad pública, básicamente. Los riesgos informáticos pueden ser de origen interno. Esta entidad, Está con el nombre de ingeniero Ramiro Ramiro Mato. Mato. Ok, listo. entonces, esos riesgos Ya está, listo. cuando aparezca ese riesgo se dispara. Ok. Bueno, definitivamente después de todo este tema que hemos tenido, gracias José, de repente la tecnología nos ha ganado en esta oportunidad. Quería un poquito manifestar el agradecimiento también al Colegio de Ingenieros, a la gestión del ingeniero César Soriano, Gabriela, Evelyn, Mariana, que son parte del equipo importante que hacen que realmente el Colegio de Ingenieros pueda proveer este tipo de información presto y eficiente para todos los ingenieros, ¿no? Y sabemos que este es el inicio, este es el comienzo. Así que el próximo año ya hemos visto que hay varios interesados para poder apoyarnos en esta loable servicio. Queríamos justamente agradecer a todos el poder darnos esa oportunidad de ser partes, ¿no? De ser parte de su crecimiento, de ser parte de lo que ustedes están ejerciendo día a día, ¿correcto? Entonces, sin más, quería solamente compartirles un bonito presente. Déjenme un ratito, por favor. No sé si se visualiza. ¿Sí se visualiza? Nada, desearles realmente una feliz Navidad de parte de ASEN Chapter Perú, de la Escuela de Negocio de Ingeniería Administrativa ENIAT. Hemos pasado por años difíciles y definitivamente debemos ser fuertes, debemos tener siempre ese compromiso que nos permita ser artífices de ese ingenio que como ingenieros nos vemos y nos caracterizamos. Yo sé que con el apoyo de ASEN Global, con el apoyo de José, vamos a poder realmente llevar muchas oportunidades a todos los ingenieros. Bendiciones, equilibrio y armonía en sus hogares. Sabemos que este 2022 no va a ser un año fácil, pero no dejemos que sea un año difícil. Pongamos fuerza y entre todos colaboremos siempre. Hay muchos hermanos ingenieros que de repente no tienen la posibilidad de estar hoy presentes por diferentes circunstancias que están en otros lugares, en otros departamentos, territorios. Hagamos realmente que nuestra labor como ingenieros sea loable y llevemos siempre el conocimiento y el apoyo a todos. Muchas gracias por su compromiso y por el apoyo que siempre nos dan. José, muchísimas gracias. Hay una vasta cantidad de información que todavía vamos a desarrollar para los próximos años y esperemos contar con tu apoyo, como todos los profesionales que han ido sumando su granito de arena para que el cuerpo del conocimiento de la gestión de la ingeniería sea próximo y sea beneficioso para todos. Muchas gracias y que tengan unas lindas fiestas. Hasta luego.